Cuando entré en la sala del tribunal aquella mañana, mi hija Dawn puso los ojos en blanco y susurró algo despectivo a su esposo, Dave. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó completamente paralizado y murmuró con incredulidad: «Es ella». Toda la sala quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo en realidad hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Me llamo Maeve. Tengo 69 años y hasta hace unos meses era una abuela común y corriente. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desconchada que había usado durante 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida simple, predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que lo sacrificó todo por su única hija, Dawn. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendí cupcakes caseros los fines de semana y cosí ropa para ganar unos dólares extra. Todo para que pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que nunca me dijo una palabra amable, me tragué el orgullo y los recibí en mi casa todos los domingos con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de que mi esposo falleciera, Dawn y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía compartida, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes, y sus excusas para evitarme crecieron y se hicieron cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el pollo con dumplings que a ella le encantaba, de esos que me llevaban horas, pero que siempre la hacían sonreír cuando era niña. Puse mi mejor mantel, el que había bordado cuando ella era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Dave entró en mi casa como si le perteneciera. Se desplomó en el sillón de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión estaba tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó, una voz que sonaba como si perteneciera a una desconocida. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él se sentaba en el sofá con los ojos pegados a la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos hijos. Encontramos la comunidad de retiro perfecta para gente de tu edad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esa era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto tomándome la mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada foto en la pared contaba nuestra historia. Pero Dawn, este es nuestro hogar. Todos nuestros recuerdos están aquí. Supliqué con la voz temblorosa, cada palabra rompiéndose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que me heló los huesos. «Además, la comunidad tiene actividades para gente como tú. Estarás mejor allí, tendrás compañía de tu edad». Dave sonrió con satisfacción mientras medía las habitaciones con la mirada, como si ya fuera el dueño. «Es lo mejor, señora Maeve», añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Mi corazón se hizo pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para entregarle mi hogar a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me las tragué. No les daría el gusto de verme llorar. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar, mamá», respondió Dawn poniéndose de pie. «Ya está decidido.
La próxima semana vienen a tasar la casa. Y con eso, se fueron. Dejaron mi pollo con dumplings intacto, mis flores marchitándose y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotos en la pared. Dawn bebé. Dawn en su primer día de escuela. Dawn en su graduación. En cada foto yo estaba allí, sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la niña que una vez me dijo que yo era su heroína ahora me trataba como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Dave trajo a un tasador sin avisar, un hombre de traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió habitaciones y habló de potencial y de renovaciones necesarias como si yo ni siquiera estuviera allí. Dawn lo acompañaba, asintiendo ante cada comentario despectivo sobre mi hogar. Las tuberías son viejas, dijo el tasador, y estos azulejos de la cocina están pasados de moda. Habría que cambiarlo todo. Mi esposo había puesto esos azulejos con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza por nuestro futuro. Pero para ellos, eran solo obstáculos para su nueva vida. La humillación tocó fondo cuando Dawn trajo folletos de la comunidad de retiro. «Mira, mamá, tiene jardines hermosos y juegan bingo los martes», dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. «Además, hay una enfermera de guardia 24/7. Estarás más segura, más segura». Yo había vivido en esa casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos, tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos, pero para Dawn nada de eso importaba. Lo único que importaba era que yo me quitara de en medio. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Dave entró como si fuera el dueño, seguido por Dawn y un hombre que se presentó como abogado. «Señora Maeve, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma». «¿Transferencia?», pregunté confundida. Pensé que iban a vender la casa. Dawn evitó mi mirada. «Bueno, Dave y yo decidimos quedarnos con ella. Es mejor para la familia conservar propiedades». Entonces lo entendí todo. No era solo que querían sacarme, querían quedarse con la propiedad de mi casa, el legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. «No voy a firmar nada», dije con la voz más firme que pude reunir. Dave se levantó de golpe. Su rostro cambió por completo, mostrando la agresividad que siempre había mantenido oculta mientras mi esposo vivía. «Señora, ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es su única heredera y está actuando en su mejor interés». «Esta es mi casa», grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. «Y no me voy». «Mamá, no lo hagas más difícil», murmuró Dawn, mostrando por fin algo de incomodidad. «Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada olvidaste apagar la estufa de gas». Era mentira. Yo nunca había olvidado apagar el gas. Pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. «Vamos, Dawn. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola». El abogado se aclaró la garganta. «Señora, si no firma voluntariamente, quizá tengamos que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo». Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para robarme la casa. El hombre que yo había aceptado como yerno me amenazaba en mi propia sala, y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. «Necesito tiempo», murmuré derrotada. «Tiene una semana», dijo Dave con frialdad. «Luego haremos lo que tengamos que hacer». Cuando se fueron, me desplomé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo hacía desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada,
humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez lo mejor era aceptar mi destino y desaparecer en silencio, tal como querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a permitir que me pisotearan sin pelear, no después de toda una vida de sacrificio y devoción. Al día siguiente, Dawn volvió sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había reconsiderado, tal vez venía a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, dijo con esa voz robótica que había adoptado. Traje cajas, podemos empezar con tu ropa. La miré, buscando cualquier rastro de la niña que había criado, pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. Dawn, por favor, reconsidéralo. Soy tu madre. Precisamente por eso hago esto, respondió sin mirarme a los ojos, porque te quiero y quiero lo mejor para ti. Amor. Esto era amor, despojarme de mi hogar, mi dignidad, todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las siguientes horas, Dawn empezó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Tomó nuestras fotos familiares y las metió sin cuidado en cajas. Empacó los libros que mi esposo me había regalado, los platos de mi vajilla de boda, los manteles que bordé durante años de noches sin dormir. Este vestido es tan viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, levantando mi vestido de mañana, el que había usado en el funeral de mi esposo. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ella ya lo había metido en una bolsa de donación. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de bodas, los aretes que mi esposo me dio por nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había sido de mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, metiéndolas en su bolso. Podrían perderse o ser robadas en la comunidad. Esas son mías, grité intentando arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola, respondió con esa calma enfermiza que me heló los huesos. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que conocía había muerto, y en su lugar había esta mujer sin corazón, manipulada por Dave y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Dawn se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar toda una vida. No podía comer, no podía dormir. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, y me pregunté cómo había llegado a esto. ¿En qué momento me había vuelto invisible? ¿En qué momento dejé de importar? Los días siguientes fueron un infierno. Dave llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Trajo extraños que midieron, fotografiaron y tasaron cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que había que retirar. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Dave a Dawn. Los mudanceros vienen el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en el hogar donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y había sido amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá, respondió Dawn sin levantar la vista del teléfono. Los mudanceros se encargarán de todo. Solo lleva lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueron, caminé por mi casa como un fantasma.
Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi pasado. En el cajón del escritorio de mi esposo encontré cartas viejas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había mirado. La mayoría eran insignificantes, pero había una carpeta que jamás había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno me llamó la atención de inmediato. Era un testamento fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con las manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no había sido solo el modesto empleado que yo creía. Durante décadas había estado invirtiendo en silencio cada centavo extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar ni en mis sueños más salvajes. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Dawn solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensé. Había visto algo en Dave que yo me negué a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Dawn y Dave. El apartamento que creían estar pagando cada mes en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler a nosotros, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con los dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta del banco. La cifra era astronómica. Durante 2 años desde la muerte de mi esposo, yo había vivido como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Había más sorpresas. Mi esposo poseía acciones de la empresa donde trabajaba Dave. No acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para influir prácticamente en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita de puño y letra por mi esposo, dirigida a mí. Mi queridísima Mev, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y has encontrado este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no decírtelo mientras estaba vivo, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tan duro. Siempre sacrificaste tanto por Dawn y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié del todo en Dave. Hay algo en él que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Dawn te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tú tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba pasando.
Había visto a Dave tal cual era desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder con sabiduría, amor mío, no para hacer daño, sino para protegerte y para enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado. Tu esposo, que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y, sí, también de silenciosa satisfacción. Dawn y Dave creían que me estaban quitando todo. No tenían idea de que yo era dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Creían que me echaban de mi casa para quedarse con ella, sin saber que esa casa era lo menos valioso de todo lo que poseía. Esa noche no dormí, pero por primera vez en semanas no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planificando, calculando. Mi esposo me había dado más que dinero, me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo usarlo. Llegó el lunes por la mañana con una llovizna suave golpeando las ventanas. Dawn y Dave aparecieron temprano con los mudanceros, esperando encontrarme empacada y lista para irme. En su lugar, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, bebiendo té como si fuera cualquier otro día. Mamá, ¿qué estás haciendo? Los mudanceros ya están aquí, dijo Dawn con esa impaciencia que había desarrollado. Ya no me voy, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Dave se acercó con esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. Señora Maeve, ya hablamos de esto, no tiene opción. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, Dave. No tengo opción, pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió alertarlos, porque Dawn se acercó con expresión preocupada. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando del hecho de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, dije, dando otro sorbo de té. Pero no te preocupes, lo entenderás todo muy pronto. Dave y Dawn me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que yo decía tonterías. Pero ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan y, lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. Mamá, basta de juegos, dijo Dawn irritada. Los mudanceros están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma, porque no van a mover ni una sola cosa de aquí. Dave se puso de pie de golpe. Señora, no creo que entienda la situación. Ya no tiene opción en esto. Al contrario, Dave, creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté despacio y caminé hacia el escritorio donde había dejado algunos documentos que había encontrado. No todos, solo unos pocos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu apartamento, ese en el que has vivido durante 3 años, nunca se ha pagado al verdadero dueño? Dawn frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero se lo pagas a una empresa de administración de propiedades que, a su vez, deposita el dinero a mí, porque yo soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Tú vives con una pensión miserable. Viví con una pensión porque quise, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi esposo fue mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Les mostré una de las escrituras. Dawn la tomó con las manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me estabas echando de mi propia casa para quedártela. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso de todo lo que poseo.
Dave le arrebató el documento a Dawn. Su rostro se puso pálido mientras leía. Esto tiene que ser falso, un documento falsificado. Puedes verificarlo cuando quieras, dije con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, te animo a hacerlo. Dawn se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo misma no lo sabía hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¡Qué visionario fue! Dave empezó a caminar en círculos por la habitación, claramente agitado. Esto lo cambia todo, Dawn. Si tu madre realmente es dueña del edificio, significa que puede desalojarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han pagado puntualmente durante 2 años, completé por él. No puedes hacer eso, dijo Dawn con la voz quebrada. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. ¿Como cuando iban a declararme mentalmente incompetente para robarme la casa? ¿Como cuando empacaste mis recuerdos como si fueran basura? ¿Como cuando te llevaste las joyas de mi madre? Dawn empezó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de auténtico terror. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Fue idea de Dave. Dawn, gritó Dave, furioso porque ella lo culpaba. Es verdad, continuó ella ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y le creíste? Pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él por encima de tu propia intuición? Los mudanceros, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron confundidos. Disculpe, ¿van a sacar las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí con firmeza. No se mueve nada, pueden irse. Dave se acercó a mí con esa agresividad que siempre había ocultado. Esto no ha terminado, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije imperturbable. Mientras tanto, espero que tengas suficiente dinero ahorrado para encontrar otro lugar donde vivir, porque el primer día del próximo mes vas a recibir una orden de desalojo. No puedes hacernos esto, gritó Dave, perdiendo por completo la compostura. Puedo y lo haré, pero no te preocupes, seré justa. Te daré los 30 días que la ley permite. Dawn se levantó de golpe del sofá. Mamá, por favor, tienes que entender. Dave me dijo que si no te convencía de mudarte, me dejaría. Dijo que no soportaba vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste? Pregunté. ¿Justifica tratarme como basura, empacar mis recuerdos sin cuidado, llevarte las joyas de tu abuela? Te las devuelvo ahora mismo, dijo Dawn, buscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Dawn. Dave se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Maeve, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto o nieta a la calle? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Dawn estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteraba como un chantaje. ¿Es cierto? Le pregunté a Dawn. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. ¿Como la sorpresa de echarme de mi casa? Respondí, aunque sentía que mi determinación empezaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta. No para hacer daño, sino para proteger y para enseñar. Dawn necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores distintos a los que Dave enseñaba. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento que me habían infligido. Felicidades por el bebé, Dawn.
dije con una calma difícil de sostener. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Mamá, por favor, suplicó ella, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela estuvo aquí todo el tiempo, respondí. Ustedes fueron quienes decidieron deshacerse de mí. Dave intentó una última manipulación. Señora Maeve, si de verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que merecía. ¿Una familia unida como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente, como cuando volviste a mi hija contra mí? Yo nunca... Silencio, Dave. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que tenía. Ya he escuchado suficientes mentiras. Los mudanceros se habían ido, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloraba en silencio. Dave caminaba como un animal enjaulado, y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo no quiero verlos por aquí a menos que sea una emergencia real. ¿Y después? Preguntó Dawn con la voz rota. Después veremos si han aprendido algo sobre el respeto y la familia. Dave explotó. Esto es chantaje emocional. Está usando su dinero para manipularnos. ¿Manipulación? La palabra me hizo soltar una risa amarga. Como cuando usaste mi supuesta incapacidad mental para manipularme. Como cuando usaste el amor de mi hija para chantajearme. Es diferente, murmuró Dave, pero ni siquiera él sonaba convincente. Tienes razón, admití. Es diferente, porque yo sí tengo el poder que estoy usando. Dawn se levantó lentamente del sofá. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudar, pero no creo que Dave esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es? Preguntó ella, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa real y sincera por cada humillación que me hicieron pasar. Quiero que admitas que me trataste como basura, y quiero que Dave admita que todo esto fue idea suya. El rostro de Dave se puso rojo de rabia. Nunca voy a humillarme frente a ti. Entonces prepárate para mudarte, dije simplemente. Dawn lo miró suplicante. Dave, por favor, es mi madre, es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestro hijo. No, gritó. No voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó suspendido en el aire como una bofetada. Dawn abrió la boca, viendo por fin a su marido sin las gafas del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí en voz baja. Interesante. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí, Dave? No, murmuró Dawn, pero Dave ya había perdido el control. Sí, eso es lo que pienso. Una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso se inventó toda esta historia del dinero. ¿Inventó? Caminé hacia el escritorio y saqué más documentos. ¿También me inventé estos estados de cuenta? ¿También me inventé estas escrituras? ¿También me inventé estos certificados de acciones? Puse cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta de pruebas irrefutables de mi fortuna. Dawn se acercó y empezó a examinar los papeles con las manos temblorosas. Dios mío, mamá, esto es real, es todo real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu esposo está tan desesperado por desacreditarme. Dave intentó un último golpe. Dawn, no puedes creer que tu madre escondiera todo esto durante años. Es una mentirosa. No, gritó Dawn de repente, sorprendiéndonos a todos. Basta, Dave, ya basta. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón. Te traté como basura. Me llevé tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad,
Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Dawn, no la escuches, intentó Dave, pero ella lo ignoró por completo. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de que vivieras sola. Me hizo sentir culpa por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu casa. Dawn, cállate, le ordenó Dave, pero ya era demasiado tarde. No vuelvas a decirme que me calle nunca más, le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido algo que sabía que era correcto en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su esposo. Dave la miró con una frialdad que me heló los huesos. Si eliges a tu madre antes que a mí, Dawn, esta relación se termina. Dawn se quedó inmóvil un instante procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directo a los ojos. Entonces se terminó, dijo con una voz que nunca le había oído. Dave quedó paralizado como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante años había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento. Y ahora por primera vez ella le había dicho, no, no hablas en serio, murmuró él con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un niño sola. No estaré sola, respondió Dawn, mirándome por primera vez en meses con algo que se parecía al amor. Tengo a mi madre. Pero yo no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches llorando, la sensación de haber perdido a mi única hija. Nada de eso desaparecía con unas pocas palabras. Dawn, dije suavemente. Aprecio que por fin hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se desmoronó. Mamá, por favor, sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, al ver que perdía el control de la situación, adoptó otra actitud. De repente se arrodilló frente a mí con un gesto de arrepentimiento que yo sabía falso. Señora Maeve, tiene razón, fue culpa mía. Convencí a Dawn de que usted no podía cuidarse sola. La presioné para tomar decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo arrastrarse después de meses de arrogancia. Pides perdón ahora, Dave, cuando descubres que no soy la pobre anciana indefensa que creías. Me equivoqué terriblemente. Continuó con esa actuación que yo también conocía. Déjeme compensarla. Podemos ser una familia feliz. ¿Una familia feliz? Repetí, como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente. Eso fue un error. Como cuando me llamaste vieja manipuladora hace 5 minutos. Dave tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra suya estaba siendo usada en su contra. Estaba alterado, no sabía lo que decía. No, dije con firmeza. Sabías exactamente lo que decías. Mostraste tu verdadera cara por primera vez. Me volví hacia Dawn, que observaba la escena con una mirada de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglarlo. ¿Cómo? Dawn miró a Dave, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo por fin, dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente. Dave se levantó de golpe. No puedes hablar en serio, estás teniendo mi hijo. Estoy teniendo a mi hijo, respondió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo pese a todo. Un hijo, y no quiero que crezca viendo cómo su padre manipula y maltrata a su abuela. Dawn, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó Dave. El mayor error de mi vida fue casarme contigo,
replicó ella. Dave nos miró a las dos con puro odio. Esto no ha terminado. Voy a pelear por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que ustedes dos están locas. ¿Con qué dinero vas a pelear? Pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que poseo suficientes acciones de tu empresa como para influir en decisiones de personal? El rostro de Dave se puso completamente pálido. No te atreverías. Después de todo lo que me hiciste, claro que me atrevería. Eso es un abuso de poder, murmuró. Como cuando abusaste del amor de mi hija para manipularla, como cuando abusaste de la confianza de Dawn para ponerla en mi contra. Dave se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no termina aquí, dijo con veneno. Voy a destruirlas a las dos. Adelante e inténtalo, respondí imperturbable, pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso era cuando Dawn estaba contigo. Ahora que está por su cuenta, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. Dave dio un portazo que hizo temblar toda la casa. Dawn y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas por un silencio pesado y documentos que probaban una realidad aún difícil de asimilar. Mamá, murmuró Dawn después de un largo rato, ¿alguna vez podrás perdonarme? La miré. Esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había vivido una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. No lo sé, Dawn, respondí con honestidad. Me hiciste mucho daño. Lo sé, susurró, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensártelo. ¿Empezando por qué? Empezando por devolverte las joyas de tu madre, dijo sacando la pequeña bolsa que había tomado días atrás, y preguntando si puedo quedarme aquí esta noche, no tengo a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola, y sentí que mi corazón se ablandaba apenas un poco. Una noche, dije por fin, pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a ganarte mi confianza de nuevo. Dawn asintió, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá. Te prometo que voy a hacer las cosas bien. Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba vendría en los días siguientes. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su antiguo cuarto, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día, caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de lo necesario. El desayuno, el clima, sus náuseas matutinas. Pero yo observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Dawn por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija hacía cosas por sí misma sin esperar que alguien más se las resolviera. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable e incluso empezó a ayudar con los quehaceres sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?» Asentí sin volverme a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. He estado pensando mucho estos últimos días. Comenzó, sentándose en la silla donde Dave solía sentarse como un rey. Sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije. Yo seguí regando mis plantas esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió. Yo permití que me cambiara. Elegí creerle en lugar de confiar en mi propio corazón. Por fin me volví para mirarla. Tenía ojeras profundas y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había dormido bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté. Dawn suspiró hondo. Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado.
Esa honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones, pero no esa admisión cruda. Cuando Dave empezó a quejarse de que me visitabas demasiado, yo sabía en el fondo que estaba siendo injusto, pero era más fácil pensar que tú eras pegajosa que aceptar que él era egoísta. Puso las manos sobre su vientre, donde el embarazo apenas se notaba. Cuando empezó a sugerir que te mudaras a una comunidad de retiro, yo sabía que estaba mal, pero me convenció de que era por tu bien, y yo quería creerle porque eso significaba que no tenía que enfrentar el verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí, y que nunca iba a cambiar. En los días siguientes, Dawn empezó a contarme cosas que me helaron los huesos. Cómo Dave la había aislado gradualmente de sus amigos, convenciéndola de que eran una mala influencia. Cómo controlaba cada centavo que ella gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Cómo la convenció de dejar su trabajo porque las esposas de verdad se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo de esto? Le pregunté una tarde. Dave me dijo que tú no lo entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si yo te contaba nuestros problemas, me dirías que lo dejara, y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando por fin había intentado acercarse a mí, ya era demasiado tarde, porque Dave la había programado para verme como la enemiga. 2 semanas después de que Dave se fue, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Es el administrador del edificio», dijo con la voz temblorosa. «Dave está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque todavía es mi esposo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no quería verlo, pero no se va. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es un secuestro». Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió. «Dile al administrador que baje. Voy a hablar con él». «Mamá está muy alterado. No sabemos de qué es capaz». «Exacto», respondí. «Por eso tengo que bajar». Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Dave fuera de sí, gritándole al pobre administrador que temblaba detrás de su escritorio. «Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa», gritaba Dave. «Quiero que llame a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, Dave», dije con voz serena. Él se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Me devuelves a mi esposa ahora mismo». «Dawn está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no te vas de mi propiedad de inmediato, seré yo quien llame a la policía». «Esta no es tu propiedad. Eres una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada poniéndolo en altavoz. «Abogada Victoria», dije cuando contestó. «Soy Maeve. Tengo aquí a un hombre alterado que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podría confirmar que soy la propietaria legal?» «Por supuesto, señora Maeve», respondió con claridad la voz de mi abogada. «Usted es la única propietaria del edificio ubicado en...». Dave se quedó en silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El administrador lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, entendiendo por fin la situación. «¿Algo más que necesite que aclare, Dave?», pregunté después de colgar. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón», asentí, «porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa y pasado mañana con el banco que te dio el préstamo para tu auto. Los contactos son útiles cuando tienes suficiente dinero». Dave se fue sin decir otra palabra, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, llegó el día del juicio como una tormenta que habíamos estado esperando. Dave había cumplido su amenaza y nos demandó por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Dawn estaba esperando.
esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Dawn entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. Mamá, tengo miedo, confesó. ¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé? La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Eso no va a pasar, le aseguré. Tenemos la verdad de nuestro lado. Cuando llegamos al juzgado, Dave ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar, pero esta vez no me intimidó. Yo tenía algo que él nunca tendría, la paz de quien sabe que está del lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los aretes que mi esposo me había regalado por nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Dave comenzó su alegato, pintándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando llegó nuestro turno, mi abogada, Victoria, se levantó con elegancia y empezó a presentar las pruebas. Mensajes de texto en los que Dave insultaba a Dawn, grabaciones en las que la amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa, testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y su abuso. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. ¿Señora Maeve Williams?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó las gafas y me estudió con cuidado. ¿Trabajó usted en el Tribunal de Familia hace 30 años? Mi corazón se detuvo. Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. Usted me ayudó cuando yo era pasante, me enseñó a organizar expedientes, me llevaba café cuando yo trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si yo fuera invisible. Toda la sala quedó en silencio. Dawn me miró asombrada. Dave palideció y sentí que el mundo se detenía. Su señoría, soy el juez David Morales, continuó el juez. ¿Se acuerda de mí? Y entonces lo vi. Bajo el cabello gris, las arrugas y la autoridad, estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que defendí cuando otros abogados se burlaban de él. A quien animé cuando dudaba de sus capacidades. David, murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Claro que me acuerdo de ti. El juez sonrió y por un momento volvió a ser ese joven inseguro, buscando aprobación. Nunca olvidé su bondad, señora Maeve. Usted me dijo que algún día sería un gran juez cuando ni yo mismo lo creía. Dave y su abogado se miraron pálidos, en pánico. Sabían que habían perdido antes de empezar. Su señoría, intervino el abogado de Dave. Creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay conflicto, respondió el juez Morales con firmeza. Solo hay justicia, y después de revisar todas las pruebas presentadas, queda claro que el señor Dave Foster ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue contundente. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Dawn y a mí. También tuvo que pagar los costos legales y una indemnización por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Dawn me abrazó como no lo hacía desde que era niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da vueltas, cariño, respondí. Y la bondad siempre regresa cuando menos te lo esperas. 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, entendí que todo había valido la pena. Dawn había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la bebé en el jardín de nuestra casa, Dawn me hizo una pregunta que yo había estado esperando. «Mamá, ¿de verdad me has perdonado?» La miré. A esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo verdaderamente importante. «Te perdono, Dawn», dije por fin.
Pero más importante aún, has aprendido a perdonarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza desconchada, pensé en mi esposo y en su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él esperaba. No para herir, sino para proteger y enseñar. Dawn aprendió que el amor verdadero no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo aprendí que nunca es tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde mi nieta jugaba, sonreí. Algunas batallas valen la pena, y algunas victorias saben mejor cuando tardan mucho en llegar. Al final, no necesité gritar para que me escucharan. Solo necesité recordar quién era en realidad y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había dado un giro que jamás habría imaginado. La pequeña Serenity, ahora una niña de 4 años, con los ojos vivaces de su madre y mi misma terquedad, corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Dawn y yo preparábamos el almuerzo del domingo. «Abuela Maeve, mira lo que encontré», gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus manitas. «Es preciosa, mi amor», dije, levantándola para darle un beso. «¿La ponemos en el jarrón con las otras?» Dawn me sonrió desde la cocina. En esos años había florecido de una manera extraordinaria. Había vuelto a estudiar y ahora trabajaba como contadora en una firma pequeña pero próspera. Y sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que había establecido 2 años atrás con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso familiar o abandono. Lo que empezó como una forma de honrar mi propia experiencia se transformó en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Dawn, secándose las manos en el delantal. «Nos invitan a la inauguración de la tercera casa», respondí, sintiendo esa satisfacción profunda que solo llega cuando sabes que tu dolor sirvió para algo bueno. «Van a alojar a 15 mujeres más». En esos años, habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban, como yo había llegado, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras llegaban solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y volvió con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes visita». Detrás de ella apareció el juez retirado David Morales, acompañado de una mujer elegante de cabello plateado. «Señora Mave», me saludó con esa sonrisa cálida que conservaba desde joven. «Quiero presentarle a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerla», dijo Elena tomando mis manos. «David me ha hablado tanto de usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí, pero me conmovió profundamente. «Para nada», insistió David, «y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Retirados va a otorgarle un premio por su trabajo con la Fundación». «No es necesario», empecé a decir. «Sí lo es», me interrumpió. «Su historia inspiró a muchos de nosotros a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas». Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo aún cuidaba personalmente las violetas africanas que tanto amaba mi esposo. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me preguntó Dawn de repente. «¿Qué?». «Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice. Después de todo el dolor, nunca dejaste que te endureciera el corazón». «Claro que me amargué», admití. «Hubo noches en las que el resentimiento me carcomía por dentro, pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta». «¿Qué te enseñó?».
que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para otros. Dawn asintió, entendiendo que ella misma había vivido esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, usando su propia experiencia para orientar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. ¿Alguna vez supiste qué pasó con Dave? Preguntó. Mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se casó de nuevo. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero honestamente, ya no me concierne. ¿Ni siquiera tienes curiosidad? No, respondí con sinceridad. Aprendí que algunas personas solo entran en tu vida para enseñarte lecciones. Una vez aprendes la lección, ¿puedes dejarlas ir? Serenity vino corriendo con las mejillas rosadas de tanto jugar. Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente? Era su historia favorita, una versión adaptada para niños de lo que había pasado. En mi versión, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia de un gran dragón malvado. Otra vez, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. Sí, y no te olvides de la parte en la que el buen juez la ayuda. Mientras contaba la historia por enésima vez, pensé en lo extraña que era el destino. Tuve que perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y vivieron felices para siempre? Preguntó Serenity cuando terminé. Felices para siempre, concluí. La abuela valiente encontró su final feliz. Tú encontraste tu final feliz, abuela, dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Dawn estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín florecía. Mi hermosa nieta estaba en mis brazos. Y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí. Lo encontré. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban cada semana de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una mujer mayor, de 75 años, me agradecía por darle el valor de enfrentarse a su hijo abusivo. Una mujer de 60 me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos intentaran estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para un propósito más grande que mi propio dolor. Dawn se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. En lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Dawn. Y en ti, continué, en lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió tomando mi mano. Nos quedamos en silencio, disfrutando la tranquilidad de la noche. A lo lejos se oía el suave murmullo de la ciudad, pero aquí, en nuestro jardín, reinaba la paz. Te quiero, mamá, susurró Dawn. Y yo te quiero, cariño, respondí. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad. El amor de una madre trasciende las heridas, las decepciones, las traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo, la paz de saber que había usado mi segunda oportunidad con sabiduría. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía ni de cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fuerza y mi experiencia en sabiduría para otros. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para cambiar tu historia,